entremos a detalles. Voy a empezar con la mañanera, porque es el meollo de nuestro programa, es el origen de este programa. En la mañanera hubo mucha información, como ya lo comentaba en un inicio, pero también hubo la intervención de Nancy Flores. Ella está en este periódico, en la revista Contralínea, un medio independiente de periodistas. El presidente muchas veces ha preguntado, ¿no? ¿Por qué no hay tantos medios de periodistas? Bueno, sí hay, pero no están en televisión, tampoco están en radio muchos. ¿Por qué? Porque es muy caro tener una concesión. Es caro. Abrir un canal de televisión no cuesta 3 pesos. Y los periodistas que se dedican al periodismo, que se dedican a investigar, normalmente no tienen los recursos como para abrir un canal de televisión. Vaya, ni siquiera López Dóriga lo tiene. Y miren lo que estoy diciendo. Joaquín López Dóriga, beneficiadísimo de administraciones pasadas, chayotero a más no poder, con el perdón de la palabra, pero todos sabemos que es cierto. No todos los periodistas se jactan de tener un yate, nada más les encargo. El punto es que él, a lo más que ha llegado, es en Grupo Fórmula, en radio, a él no le pagan, él paga. Es lo más que ha llegado Joaquín López Dóriga. Tiene como este convenio, que también tienen otros personajes como Marta de Baile en W Radio, en donde ellos pagan por ese espacio. Y los patrocinios, lo que comercian, lo que se comercializa dentro de ese espacio, pues es meramente del productor del contenido, del conductor. En este caso, pues hablo de estos dos personajes, tanto Joaquín López Dóriga como el caso de Marta de Baile. Así es como ellos lo han hecho, ¿no? Pero no son los dueños del grupo. Llegarán a ser socios, pero ni así. Y ese es un ejemplo emblemático. Los periodistas, ¿en dónde están? En los diarios, en lo digital, porque no es caro, porque pueden hacer un periodismo y porque son libres e independientes. Cuando estás casada con un medio, obviamente hay restricciones, te mandan este tipo de notitas de no digas esto, cuidado porque es cliente. Vaya, no, a mí me ha pasado, me lo dijeron en algún momento de la vida. Entonces, sabemos cómo se manejan los medios. Por eso, es importante, y rescato lo que dijo Toñito al final de su programa, hace unos minutos, donde mencionaba que al presidente deben de pasarle más información de medios independientes, y suscribo ampliamente eso. Por eso nosotros en The Mexico News, hasta que estamos empezando el portal, hacemos nuestro esfuerzo, porque a los gobiernos les pasan estos boletines de medios, es un monitoreo de medios que se hace, y toman a los medios más importantes. Y entre la lista de los más importantes siguen apareciendo aquellos medios que golpean al presidente. Y por supuesto que hay que tenerlos en la mira, pero también hay que ver a los nuevos, a los independientes, a los digitales. Hay que abrir estas posibilidades. Y el presidente tiene que estar enterado de investigaciones que se están haciendo, que normalmente no se le van a avisar porque no pasan en este monitoreo de medios, porque no se publican en el Reforma, no se publican en ningún otro medio, ni en el Heraldo, ni en Milenio, ni el Sol, ni en La Jornada. Entonces, tiene que haber esta apertura, y lo suscribo. Así que en esta apertura, el ejercicio de las mañaneras se ha vuelto indispensable, porque le hemos podido avisar al presidente López Obrador de cosas que no están pasándole por su monitoreo de medios, que no tiene el radar, o que meramente por el trabajo de ser presidente de toda una nación, simplemente no se entera en el momento. Así por eso celebro tanto estas mañaneras. Y vamos a ver y escuchar lo que Nancy, de Contralínea, le plantea al presidente López Obrador sobre Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Una organización que recluta periodistas para que hagan investigaciones y los dota de recursos, contactos y agendas para que puedan cumplir con su labor. Pero este es un medio del cual ya han salido varios, y varios inconformes, no solamente por temas de quién está financiando a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sino por temas de dictar línea o incluso de acoso al personal. Vamos a ver y escuchar lo que dijo Nancy Flores en este clip de En la Mañanera. En la revista Contralínea publicamos un reportaje sobre Mexicanos contra la Corrupción, es un reportaje seriado. En la última entrega documentamos a partir de documentos internos de la organización cómo Estados Unidos es el principal financiador de esta. Tan solo en 2019 y 2020 le transfirió 25.7 millones de pesos, y en esos años quien presidía esta organización era precisamente Claudio X González Guajardo. En esos mismos años
años esta organización se dedicó a impedir o tratar de impedir algunos de sus proyectos más importantes. Entre ellos, bueno, como ejemplo, el máximo ejemplo fue todos los amparos que esta organización promovió en contra de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pero también intentó impedir otros proyectos de su gobierno. Además de Estados Unidos, hay otras organizaciones ligadas al gobierno estadounidense que han financiado esta organización, como la ANED y la USAID. Pero también hay fundaciones de empresarios mexicanos que están siendo opositores a su gobierno. Por mencionar algunos, está Alejandro Martí, está la fundación también de Díez Morodo, está la fundación del Valle y del dueño de Cinépolis. Entonces, la pregunta, presidente, es si usted consideraría que esto es una injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo competen a México, porque finalmente estos son grupos opositores a su administración y estos recursos los entregó directamente a través de la Embajada de Estados Unidos, el propio gobierno de Estados Unidos, es decir, está financiando a grupos opositores a su gobierno. Pues si es cierto lo que tú planteas, amerita una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos y lo haríamos. Te pedimos que nos ayudes a tener las pruebas y lo haríamos. Presentaríamos una queja al gobierno estadounidense porque es injerencia, o sea, es intervencionismo. Si ellos están financiando a estas organizaciones, sí lo vamos a hacer. ¿Cuándo publicaron ustedes esta investigación? La semana pasada. Y son documentos internos de Mexicanos contra la Corrupción, donde se demuestra que es el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada, además de lo que dan estas otras organizaciones ligadas al gobierno estadounidense, como la USAID y la ANED. ¿No tienen ahí la revista? Bueno, ¿es la pasada? Sí, es la edición pasada, sí. Sí. Dicho eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador advierte que va a mandar una nota diplomática a Estados Unidos, en dado caso que obviamente verifiquen la información, porque habla de estarse metiendo en asuntos que no competen. No estamos hablando solamente del financiamiento a un grupo que agrupa periodistas. Hablamos de una organización que al menos en los últimos años ha demostrado que su interés es no solamente golpear al gobierno actual, sino que su interés particularmente es electoralmente vencer al gobierno actual. Y es muy distinto. El presidente no habla de censurar al medio, el presidente no habla de que le corten financiamiento, sino de que se aclaren las cosas. Esta agrupación muy probablemente va no tarda el momento, no tarda en que saquen un comunicado, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, diciendo que ellos reciben financiamiento de muchos otros organismos y demás, ¿no? Esta es una situación que ya la hemos visto, ya se ha hablado de dónde recibe el financiamiento a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hay varios hilos al respecto. Leía este último de Manuel Hernández Borbolla, en donde justo decía que cuando reveló información, cuando reveló el financiamiento de Estados Unidos, el bloque opositor encabezado por Claudio X González, el único medio que lo entrevistó fuimos nosotros, sin censura, en el estreno de la emisión de mi querido Jorge Armando Rocha. Esto es cómo funciona el cerco mediático. Dice Manuel que lo irónico es que luego hay personas que se quejan de los medios nacidos en redes sociales, tengan una gran audiencia y les estén comiendo el mandado a los medios tradicionales que gestionan la información de interés público a su conveniencia. La gran ventaja en estos tiempos es que aún con el cerco mediático, lo que sigue existiendo, los periodistas ahora contamos con más vías para informar a los ciudadanos sobre los grandes temas de interés público que censuran o simplemente ignoran en los grandes medios hegemónicos. Lamento las incomodidades que puede provocar a ciertos grupos de interés y ciertos sectores revelar estas cosas, pero la verdad siempre termina saliendo a la luz, pese a que algunos intentan ocultarla. Como siempre digo, la historia pone a cada quien en su lugar. Y este es un ejemplo de lo que está pasando. Y permítanme abonar al tema.
no solamente Claudio X González está siendo financiado por USAID, directamente a través de la embajada, que es muy distinto a que organizaciones de Estados Unidos la financien, sino que aquí hablamos directamente de un financiamiento del gobierno de Estados Unidos a este medio, en cual su dueño, que es Claudio X González, se separa por fines electorales para no poner en compromiso la agrupación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pero deja en su lugar a Mario Amparo Casar, alguien que es de su entera confianza, prácticamente de sus mejores amigas y que ha colaborado en la organización por mucho tiempo. E hilando todo esto, mis amigos, nosotros, como se los decía en un inicio, el 28 de abril nos hicieron llegar unos audios, de hecho nos los hicieron llegar el mismo 27 de abril, unos audios de un evento que había tenido Claudio X González. Grábeme